El día que mi padre murió, el mundo no se detuvo. El sol salió, los coches siguieron haciendo ruido en la Gran Vía, y la gente continuó con sus vidas insignificantes. Pero dentro de las paredes de la mansión Valverde, el tiempo se había congelado, denso y pesado como el aire viciado de una tumba. Llevábamos una semana respirando ese silencio, un silencio que olía a flores marchitas y a secretos guardados bajo llave. Me pregunto si alguna vez habéis sentido ese frío que no viene del invierno sino del alma, un frío que se instala en los huesos y te recuerda que estás solo, incluso rodeado de la gente que lleva tu misma sangre. Contadme en los comentarios desde qué ciudad escucháis esta historia, me encantaría saber hasta dónde viajan mis palabras, y si este sentimiento es tan universal como sospecho. Aquel día, en el despacho de mi padre yo sentía que me congelaba por dentro. Estábamos los tres, mis hermanos y yo, Marta, la mayor, la eterna mártir que había sacrificado su juventud para ser la hija perfecta. La que sostenía los pedazos rotos de nuestra familia con manos temblorosas. Su rostro, pálido y demacrado, era el mapa de una vida de decepciones. A su lado Javier, el pequeño, el niño prodigio que nunca creció. Su encanto era un arma y su irresponsabilidad, una armadura. Jugaba con su móvil, fingiendo una indiferencia que no engañaba a nadie. Se le notaba la ansiedad en el repiqueteo nervioso de su pie contra la alfombra persa. Y luego estaba yo, Leo, el del medio, el invisible. El que aprendió a observar desde las sombras, porque el centro del escenario siempre estaba ocupado. Yo no sentía pena. O tal vez sí, pero estaba enterrada bajo capas de un resentimiento tan antiguo que ya formaba parte de mi esqueleto. Miraba el retrato de mi padre colgado sobre la chimenea. Ricardo Valverde. Un hombre que construyó un imperio y destruyó una familia con la misma facilidad. Su mirada pintada al óleo parecía juzgarnos, incluso desde la muerte. Nuestra madre Elena no estaba. Se había encerrado en su habitación desde el funeral comunicándose con nosotros a través de la criada con mensajes cortos y fríos. Decía que no tenía fuerzas para afrontar la lectura del testamento, pero yo sabía que era mentira. Mi madre tenía más fuerza en su dedo meñique que nosotros tres juntos. Lo suyo no era debilidad, era estrategia. Siempre lo fue. El notario, un hombrecillo gris llamado señor Ramírez, carraspeó. Y el sonido rasgó el silencio como una navaja. Dejó sobre la imponente mesa de caoba un fajo de papeles encuadernado en piel. El aire se volvió eléctrico. Era el momento. El final de una era, y aunque entonces no lo sabía, el principio de una guerra. El dinero de mi padre era la única lengua que todos en esta casa hablábamos con fluidez. Ramírez comenzó a leer con una voz monótona, casi robótica. Las cláusulas iniciales eran predecibles. Unas acciones para una prima lejana. Una donación, a una fundación benéfica para lavar su imagen. El reloj de oro para su viejo amigo y socio. Pequeñas migajas lanzadas desde la opulencia para mantener las apariencias. Marta suspiró, aliviada. Javier bostezó. Yo sentí un nudo en la garganta. Sabía que aquello era solo la calma antes de la tormenta. Mi padre nunca hacía nada sin un doble fondo, sin una intención oculta y afilada. El notario se detuvo. Se ajustó las gafas y nos miró a los tres, uno por uno. Su mirada era extrañamente compasiva, como la de un médico a punto de dar un diagnóstico fatal. Y ahora, dijo, y su voz bajó un tono. Llegamos a la cláusula principal, referente al grueso del patrimonio Valverde. Las empresas, las propiedades inmobiliarias, los fondos de inversión y el capital líquido. La mesa quedó en silencio. Hasta el repiqueteo del pie de Javier se detuvo. Se podía oír el latido de nuestros corazones, tres tambores de guerra sonando a destiempo. Mi padre era un hombre complicado, susurró Marta, más para sí misma que para nosotros. Solo espero que haya sido justo. Javier soltó una risa amarga. ¿Justo? ¿Papá? Marta, por favor. Papá no sabía lo que significaba esa palabra. Él solo entendía de poder. De control. Y tenía razón. El dinero de mi padre no era un regalo. Siempre fue un arma. Unas veces un premio, otras un castigo, unas cadenas invisibles con las que nos mantenía a su merced. Yo permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Recordé la última vez que Hable, con acento agudo con él, 2 semanas antes del infarto. Le había pedido un préstamo para empezar mi propio negocio, algo pequeño, algo mío. Quería escapar de la sombra de su imperio. Él me escuchó con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba y luego me dijo: el día que aprendas que tu único valor es llevar mi apellido,
Ese día, Leo, empezarás a entender cómo funciona el mundo. Me fui de su despacho con el eco de su risa y el sabor a ceniza en la boca. El señor Ramírez reanudó la lectura. Cada palabra caía sobre nosotros como un martillazo. Yo, Ricardo Valverde, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de mi fortuna, sin excepción, a uno solo de mis 3 hijos, Marta, Leonardo o Javier Valverde. Se me heló la sangre. ¿Uno solo? Miré a mis hermanos. El rostro de Marta era una máscara de incredulidad. Javier se había inclinado hacia adelante, con los ojos brillantes de codicia. Pero la bomba aún no había estallado. Faltaba la espoleta. La condición para recibir dicha herencia es irrevocable y no negociable, continuó el notario, su voz ahora cargada de una gravedad teatral. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que aquellas palabras le conferían. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes del despacho se encogían a mi alrededor. Sabía que lo que venía a continuación nos destrozaría para siempre. El beneficiario, leyó Ramírez, será aquel de mis hijos que, de forma voluntaria, personal y por escrito, en el documento que se adjunta, renuncie de manera perpetua y legal a todo lazo familiar, contacto o relación con sus otros 2 hermanos. El silencio que siguió no fue un silencio normal, fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el aire, toda la luz, toda la esperanza de la habitación. Marta fue la primera en reaccionar. Un sollozo ahogado se escapó de sus labios. ¿Qué clase de monstruosidad es esta? Javier, por su parte, se quedó paralizado, con la boca entreabierta. La codicia en sus ojos había sido reemplazada por un destello de puro pánico. Yo no dije nada. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Renunciar a ellos. A Marta, con su victimismo asfixiante. A Javier, con su egoísmo infantil. Renunciar a la familia que nunca me había visto, que nunca me había valorado. Renunciar al apellido que era a la vez un privilegio y una condena. De repente, la cláusula brutal de mi padre no me pareció una maldición, me pareció una llave. Esto es una broma, dijo Javier con la voz temblorosa. Una broma de mal gusto. Papá no puede habernos hecho esto. Miró al notario buscando una negación, una explicación. Pero el señor Ramírez simplemente mantuvo su expresión impasible. No es ninguna broma, joven. Su padre fue muy explícito en sus instrucciones. Dejó 3 copias del documento de renuncia, una para cada uno de vosotros. Con un gesto lento, abrió una carpeta de cuero y extrajo 3 folios timbrados. Los deslizó sobre la pulida superficie de la mesa. 3 sentencias de muerte para la familia Valverde. Tienen una semana. 720 horas para decidir. El primero que firme ante mí, se lo queda todo. Si en una semana nadie ha firmado, la totalidad de la fortuna pasará a la fundación benéfica. Marta se levantó de golpe tirando la silla hacia atrás. No pienso participar en este juego sádico, prefiero ser pobre a vender a mi familia. Sus ojos llenos de lágrimas, se clavaron en Javier y luego en mí. Buscaba aliados, buscaba la decencia que creía que aún compartíamos. Pero en los ojos de Javier ya no había pánico, sino cálculo. Estaba sopesando sus deudas, sus sueños de grandeza, contra el amor fraternal. Y yo sabía, con una certeza aterradora, qué lado de la balanza pesaría más para él. ¿Y tú, Leo?, me preguntó Marta, su voz un ruego desesperado. Tú también te lo estás pensando. ¿Vas a dejar que su dinero nos convierta en monstruos? Todos los ojos se volvieron hacia mí. El invisible de repente era el centro de atención. Sentí el peso de sus miradas, de sus expectativas. La hija perfecta y el hijo pródigo esperando que el hijo fantasma hiciera lo correcto. ¿Pero qué era lo correcto? ¿Seguir atado a una farsa de familia? ¿A un cariño que se sentía como una obligación? ¿O tomar el control de mi vida por primera vez? La fortuna de mi padre no era solo dinero. Eran años de humillaciones, de ser el segundón, de luchar por una migaja de su atención. Era la oportunidad de demostrarle, aunque fuera después de muerto, que yo también podía jugar su juego. Que yo también podía ser un Valverde. No lo sé, Marta, dije y mi voz sonó extrañamente calmada, ajena. Es mucho dinero. La decepción en su rostro fue como una bofetada. Javier sonrió, una sonrisa torcida y fea. Vaya, vaya. Parece que el santurrón de Leo también tiene un precio. La tensión estalló. Cállate, Javier, gritó Marta. No eres más que un parásito. Solo piensas en el dinero. Javier se puso en pie, encarado a ella. Y tú, una hipócrita. Has vivido como una reina toda tu vida. No me vengas ahora con lecciones de moralidad.
La discusión subió de tono, convirtiéndose en un cruce de acusaciones y reproches que llevaban años gestándose. Sacaron a relucir viejas heridas, traiciones olvidadas, celos infantiles. Era un espectáculo grotesco y patético. Y mientras ellos se despellejaban, mi decisión se solidificaba en mi interior, fría y dura como el diamante. Ellos estaban luchando por los restos de una familia que para mí, ya estaba muerta. El señor Ramírez observaba la escena con aburrido profesionalismo. Les ruego que mantengan la compostura. Mis instrucciones son claras. Cuando uno de ustedes tome una decisión sabe dónde encontrarme. Recogió sus cosas, dejando los 3 documentos de renuncia en el centro de la mesa, como 3 manzanas envenenadas en el jardín del Edén. Cuando el notario se fue, la rabia de mis hermanos pareció agotarse, dejando solo un silencio incómodo y hostil. Marta lloraba en silencio. Javier miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Yo me acerqué a la mesa. Mis dedos rozaron el papel, un papel que valía cientos de millones de euros. Un papel que podía comprarme el mundo, a cambio de mi alma. Yo lo haré, dijo Javier de repente, sin volverse. Su voz era un susurro cargado de ambición. Alguien tiene que hacerlo. El dinero no puede irse a la beneficencia. Sería un insulto a la memoria de papá. Marta levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Si lo haces, Javier, te juro por lo que más quieras que estarás muerto para mí. Dejarás de ser mi hermano. Ya veremos quién firma primero, replicó él con desdén. Y con esas palabras, salió del despacho dando un portazo, dejando tras de sí un rastro de avaricia y traición. Marta me miró, suplicante. Leo, por favor. No dejes que esto pase. Somos familia. Pero sus palabras sonaban huecas. Éramos socios en una empresa familiar en quiebra emocional. Nada más. Me quedé solo en el despacho. El olor a cuero viejo, a tabaco y a poder me envolvía. Miré el retrato de mi padre, y por primera vez, no sentí resentimiento. Sentí una extraña conexión. Había creado un último juego, una prueba final para determinar cuál de sus vástagos era el más digno de su legado. El más parecido a él. El más despiadado. Mis ojos se posaron de nuevo en la mesa. En los papeles. En la pluma de oro macizo que descansaba junto a ellos. La misma con la que mi padre había firmado contratos que cambiaron el destino de miles de personas. Cogí la pluma. Pesaba. Pesaba como una vida entera. La vida que podía tener. Una vida sin ellos. Una vida de libertad. Pero justo cuando mi mente empezaba a aceptar la monstruosa posibilidad, cuando el vértigo de la traición comenzaba a seducirme, mi mirada se desvió hacia un rincón del escritorio de mi padre, parcialmente oculto bajo una pila de informes financieros. Era algo que no debería estar allí. Un pequeño diario encuadernado en cuero gastado, de un color burdeos. No era el típico dietario de negocios de mi padre, este era personal, pequeño, casi íntimo. Lo cogí con una extraña premonición. El cuero estaba suave por el uso. No había nombre, ni fecha. Solo una inicial grabada en la portada con un pan de oro ya desvaído por el tiempo. Una sola letra. Una E. Se me paró el corazón. E. De Elena. Mi madre. ¿Qué hacía el diario secreto de mi madre en el escritorio de mi padre, junto al testamento que nos iba a destruir? ¿Y por qué sentí, con una certeza que me heló la medium, que la respuesta a esa pregunta era mucho más peligrosa que cualquier cláusula envenenada? Con la mano temblorosa, abrí el pequeño diario. El papel era fino, casi quebradizo, y las páginas estaban cubiertas por una caligrafía elegante y apretada, la inconfundible letra de mi madre. El olor a papel viejo y a un perfume que ya no usaba llenó mis fosas nasales, un aroma fantasma de una felicidad que quizá nunca existió. La primera entrada que leí estaba fechada hacía 25 años, poco después del nacimiento de Javier. Ricardo no lo mira, había escrito mi madre. Sostiene a su hijo en brazos como si fuera un objeto extraño, un trofeo que no sabe si quiere exhibir o esconder. Dice que se parece a mí, que no tiene nada de los Valverde. Lo dice con una sonrisa, pero sus ojos son 2 trozos de hielo. A veces por la noche le oigo caminar por el pasillo, y sé que se detiene frente a la puerta del cuarto del niño. No entra, solo escucha. ¿Qué teme oír, la verdad? Se me secó la boca. Seguí pasando las páginas, devorando años de angustia silenciosa en cuestión de minutos. Eran fragmentos, pinceladas de una vida de apariencias. Hablaba de la frialdad de mi padre, de su obsesión por el trabajo,
de su desprecio velado hacia Javier, a quien colmaba de regalos caros como si quisiera comprar su silencio o su parecido. Pero lo que leí en la página siguiente hizo que todo lo anterior pareciera un juego de niños. Ha vuelto, ponía en una entrada de hacía 10 años. Lo vi en la recepción de la empresa. El mismo pelo, la misma sonrisa triste. Alejandro. Me miró como si no hubieran pasado 2 décadas. Ricardo estaba a mi lado y sentí su mano apretar mi brazo con la fuerza de un torno. Esa noche, en casa, no gritó. Fue peor. Me dijo. Ese error tuyo te costará caro toda tu vida, Elena. Y a tu hijo también. La pluma había rasgado el papel en la palabra hijo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Alejandro. No conocía a ningún Alejandro. Pero las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad espantosa. La indiferencia de mi padre hacia Javier, su generosidad excesiva, casi culposa. La tristeza perpetua de mi madre. Javier, el niño prodigio, el favorito aparente, era en realidad el recordatorio constante de una traición. Y mi padre, en su crueldad infinita, lo había utilizado como un arma contra mi madre durante toda su vida. El testamento no era solo un juego sádico para nosotros. Era su venganza final contra ella. Cerré el diario de golpe. El sonido resonó en el silencio del despacho como un disparo. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de una mentira que había envenenado nuestras vidas desde la raíz. Salí de allí con el diario escondido dentro de mi chaqueta. Mi corazón latía desbocado, no por la codicia sino por la furia. Una furia pura y helada. Tenía que encontrar a Marta. La encontré en el invernadero, cuidando de las orquídeas de mi madre, sus flores favoritas. Era su forma de lidiar con el dolor. Imponer orden en el pequeño caos de la naturaleza. Estaba de espaldas a mí, con los hombros encorvados. Parecía frágil, pero yo sabía que bajo esa apariencia se escondía una terquedad de acero. Marta, dije, y ella se sobresaltó. Se volvió, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué quieres, Leo? ¿Vienes a convencerme de que firmemos esa monstruosidad? Negué con la cabeza. Quiero preguntarte algo. Algo importante. Me acerqué a ella bajando la voz. ¿Alguna vez has notado algo raro en la forma en que papá trataba a Javier? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Raro? Siempre fue su favorito. Le consentía todo, le perdonaba todas sus estupideces. Mientras que a nosotros nos exigía la perfección. Sus palabras estaban cargadas del resentimiento de la hija mayor, la que siempre tuvo que dar ejemplo. Era la historia que todos nos habíamos contado durante años. Pero ahora yo veía las grietas en esa historia. No era favoritismo, insistí, sintiendo la urgencia crecer en mi pecho, era otra cosa, era culpa, o desprecio. ¿Nunca viste la forma en que lo miraba cuando creía que nadie se daba cuenta? Como si no fuera suyo. Marta dio un paso atrás, ofendida. ¿Qué estás insinuando, Leo? ¿Te has vuelto loco? El dolor y la avaricia te están pudriendo el cerebro. Papá era un hombre duro, pero quería a sus hijos. ¿Nos quería? Repliqué, mi voz subiendo de volumen. Nos ha puesto a luchar como perros por su dinero. Eso no es amor, es crueldad. Ella negó con la cabeza, tapándose los oídos como una niña. No quiero oírlo. Eres igual que él. Siempre buscando el punto débil, la herida, para hacer más daño. Se equivocaba. Yo no quería hacer daño. Quería la verdad. Pero quizá la verdad era el arma más dañina de todas. Al ver que con ella no llegaría a ninguna parte, me di la vuelta y fui a buscar a Javier. Lo encontré en el salón, sirviéndose un whisky, a pesar de que apenas era mediodía. Su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y ansiedad. Me miró con desdén. ¿Qué? ¿Vienes a darme un sermón, hermanito? Ahórratelo. Ya he decidido. Voy a firmar ese papel. Alguien tiene que mantener el nivel de vida al que estamos acostumbrados. Antes de que hagas la mayor estupidez de tu vida deberías preguntarte por qué papá te lo pondría tan fácil, le espeté, cruzándome de brazos. Él soltó una carcajada. ¿Fácil? Es una decisión horrible. Pero soy el único con el valor para tomarla. Él lo sabía. Sabía que yo era el único digno de su legado. La arrogancia de Javier era un pozo sin fondo. ¿Su legado? Repetí, saboreando las palabras con veneno. Dime una cosa, Javier. ¿Alguna vez te has mirado bien al espejo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te pareces en nada a él, ni a ningún Valverde? La sonrisa se borró de su rostro. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿A qué estás jugando, Leo? No es un juego,
dije acercándome a él hasta que casi pude sentir su aliento a alcohol. Es una pregunta. ¿Por qué crees que papá te regalaba coches y te pagaba deudas millonarias mientras a mí me negaba un simple préstamo para empezar de cero? No era porque te quisiera más. Era porque no le importabas una mierda. Porque cada vez que te miraba, no se veía a sí mismo, veía un error, veía una traición. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir, me golpeó en la mejilla con toda su fuerza, y el ardor se extendió por mi cara. «Retira lo que has dicho», gritó, con los ojos desorbitados por la rabia. «Pide perdón». No me moví. Le sostuve la mirada sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. «La verdad duele, Javier? Duele más que un puñetazo». Se abalanzó sobre mí, y caímos sobre un sofá, forcejeando. Él era más fuerte, pero yo estaba impulsado por una rabia que llevaba años acumulándose. Rodamos por el suelo, entre cojines de seda y mesas de cristal. Era una pelea absurda, patética. Dos hermanos hechos y derechos, revolcándose como niños por una herencia que ya nos había envenenado el alma. Marta entró corriendo, gritando que nos detuviéramos, pero no la escuchamos. El sonido de un jarrón de porcelana al hacerse añicos contra el suelo pareció devolvernos a la realidad. Nos separamos jadeando, con la ropa descolocada y el odio reflejado en nuestras miradas. «Estás muerto para mí, Leo», siseó Javier, levantándose y limpiándose el polvo de su camisa de diseño. «Y cuando firme ese papel, me aseguraré de que no vuelvas a acercarte a un solo céntimo de esta familia. O de lo que queda de ella». Salió del salón, dejando un silencio cargado de cristales rotos y promesas de venganza. Me quedé allí, en el suelo, con el corazón martillándome en el pecho. La violencia no había solucionado nada. Solo había abierto una brecha aún más profunda entre nosotros. Había desatado a los demonios, y ahora no sabía cómo volver a encerrarlos. En momentos como este, la soledad se siente como un abismo. Es increíble cómo las personas que deberían ser tu mayor apoyo pueden convertirse en tus peores enemigos. Si alguna vez os habéis sentido así, traicionados o incomprendidos por vuestra propia familia, contádmelo en los comentarios. Y si esta historia os está atrapando, no olvidéis suscribiros para saber cómo termina. Vuestro apoyo significa mucho. Me levanté ignorando la mirada de reproche de Marta y subí las escaleras. Solo quedaba una persona con la que hablar, la reina en su torre de marfil, la arquitecta de todo este desastre. Mi madre. Su puerta estaba cerrada, como siempre. Toqué suavemente. No hubo respuesta. Volví a tocar, más fuerte. «Mamá, sé que estás ahí. Necesitamos hablar». Un silencio. Luego, el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió solo una rendija. El rostro de mi madre apareció en la penumbra. Estaba más delgada, más pálida. Sus ojos, habitualmente llenos de una autoridad fría, ahora parecían dos pozos oscuros de agotamiento. «No es un buen momento, Leonardo», dijo con voz queda. «Nunca es un buen momento, mamá», respondí, y empujé la puerta con suavidad, obligándola a abrirse del todo. Entré en la habitación. Las cortinas estaban corridas, y el aire olía a cerrado. Saqué el diario de mi chaqueta y lo puse sobre su tocador, junto a sus frascos de perfume y sus joyas. Ella lo miró, y por primera vez en mi vida, vi a mi madre perder la compostura. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Dónde has encontrado eso?», susurró, sin atreverse a tocarlo. «Estaba en el escritorio de papá, junto a su testamento. Supongo que era su última carta. Su último movimiento en la partida de ajedrez que era vuestro matrimonio». Ella desvió la mirada pero no lo negó. La vi envejecer 10 años en 10 segundos. «No sabes nada, Leo», dijo, recuperando un ápice de su frialdad habitual. «Hay cosas que es mejor no remover, secretos que deben morir con quienes los guardan». Me acerqué a ella, mi voz apenas un susurro cargado de ira. «¿Secretos como que Javier no es hijo de mi padre? Ese es el tipo de secreto que hay que proteger». «¿A costa de qué, mamá? ¿A costa de que nos destruyamos entre nosotros?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Eran lágrimas de rabia, no de tristeza. «Tu padre era un monstruo», siseó. «Un monstruo brillante y encantador, pero un monstruo al fin y al cabo. Me mantuvo a su lado con esto», dijo, señalando el diario. «Era su póliza de seguro. Su garantía de que yo siempre sería su prisionera. Y ahora tú vienes a jugar al detective, sin entender la magnitud del tablero en el que te estás metiendo». Su respuesta me dejó sin aliento, y no por el motivo que yo esperaba. No había arrepentimiento en su voz, solo una amargura profunda y un pragmatismo helador. Se acercó a mí y me cogió de los brazos. Sus manos, aunque delgadas, tenían una fuerza sorprendente.
Escúchame bien, Leonardo. Olvida ese diario. Olvida lo que crees que sabes. Tu padre ha puesto una fortuna sobre la mesa. Una fortuna que puede daros la libertad que yo nunca tuve. Si tienes que ser un monstruo para conseguirla, sélo. Pero no dejes que nadie más se la quede. Ni Marta con su falsa santidad, ni Javier con su estupidez. Tú eres el más listo de los tres, el más parecido a él. Me quedé paralizado. Esperaba una confesión, un derrumbe, una petición de perdón. En cambio, mi madre me estaba dando su bendición para convertirme en un traidor. Me estaba ungiendo como el digno heredero de la crueldad de mi padre. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. ¿Esta era mi familia? ¿Un nido de secretos, mentiras y manipulaciones? Salí de su habitación sintiéndome más solo que nunca. La verdad no me había liberado. Me había encadenado a una realidad aún más horrible. Bajé al salón, que la criada ya había limpiado. Los cristales rotos habían desaparecido, pero la tensión seguía flotando en el aire, densa y palpable. Marta y Javier estaban allí, sentados en sofás opuestos, sin mirarse. El silencio era un campo de batalla. «Tenemos que parar esto», dijo Marta de repente, con la voz rota. «Mamá no va a salir de su cuarto, papá está muerto. Solo nos tenemos a nosotros. No podemos dejar que su dinero haga esto. No podemos». Miró a Javier, y luego a mí. «Propongo algo. Vayamos mañana a ver al notario. Los tres juntos. Y le decimos que rechazamos su testamento. Que divida la herencia a partes iguales, como debería haber sido. O que se lo dé todo a la beneficencia. Me da igual. Pero hagámoslo juntos». Javier soltó una risa incrédula. «¿Te has vuelto loca? ¿Renunciar a todo ese dinero por un ataque de sentimentalismo?» Pero Marta se mantuvo firme. «No es sentimentalismo. Es decencia. Es lo único que nos queda. Por favor, Javier. Leo. Pensemos en lo que somos. Somos hermanos. Eso debería valer más que cualquier fortuna». Sus palabras, en otro momento, me habrían parecido ingenuas. Pero después de la conversación con mi madre, sonaban como un salvavidas en medio de un océano de veneno. Quizá Marta tenía razón. Quizá la única forma de ganar el juego de mi padre era negarse a jugar. Miré a Javier, que seguía negando con la cabeza, pero vi una grieta en su armadura de cinismo. La pelea, la verdad a medias que le había lanzado, le había afectado más de lo que quería admitir. «Está bien», dije, sorprendiéndome a mí mismo. «Iré contigo, Marta». Ambos se giraron para mirarme. «Mañana por la mañana. Los tres. Le diremos al señor Ramírez que esta familia no está en venta». Marta sonrió entre lágrimas, un atisbo de alivio en su rostro agotado. Javier no dijo nada, pero desvió la mirada hacia la ventana, con la mandíbula apretada. No era un sí, pero tampoco era un no. Por primera vez en una semana, sentí una diminuta chispa de esperanza. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con las palabras de mi madre y la propuesta de Marta luchando en mi cabeza. El diario estaba en mi mesilla de noche, un recordatorio silencioso del poder que tenía. Podía usarlo para destruir a Javier y reclamar la herencia. O podía guardarlo para siempre, enterrar el secreto y intentar reconstruir los puentes con mis hermanos. Por la mañana tomaría una decisión. Me levanté al amanecer, con una extraña sensación de calma. Había decidido. La familia, por rota que estuviera, era lo primero. Guardaría el secreto. Iría con Marta y, con suerte, con Javier, a rechazar el testamento. Era lo correcto. Me vestí y, antes de salir de mi cuarto, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté, extrañado. «¿Señor Leonardo Valverde?», dijo una voz formal y seca que reconocí al instante. Era el señor Ramírez, el notario. Se me heló la sangre. ¿Por qué me llamaba tan temprano? «Sí, soy yo», respondí, con un mal presentimiento creciendo en mi estómago. «Le llamo simplemente a título informativo», continuó el notario, con su tono monótono de siempre. «Para comunicarle que el proceso sucesorio ha concluido. Ya no es necesario que tome ninguna otra decisión». Me quedé en blanco. ¿Concluido? ¿Qué quiere decir? Aún quedan varios días. Hubo una pausa, al otro lado de la línea. Una pausa que se alargó una eternidad. Luego, el señor Ramírez pronunció las palabras que hicieron que mi mundo se viniera abajo, que destrozaron la pequeña esperanza que había logrado construir. Anoche, a última hora, recibí la visita de su hermana, la señorita Marta Valverde. Firmó el documento de renuncia en mi presencia. Según la última voluntad de su padre,
La totalidad del patrimonio Valverde le pertenece ahora a ella. El teléfono se quedó mudo en mi mano, pero el eco de las palabras del notario retumbaba en mi cráneo como un gong fúnebre. Marta. La santa, la mártir, la que lloraba por la familia perdida. Todo había sido una actuación, una obra de teatro magistral, interpretada para dos tontos que aún creían en la sangre. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. El sabor de la traición era peor que el de la sangre. Colgué el teléfono, dejándolo caer sobre la cama. El sol de la mañana entraba por la ventana, indiferente, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido en seco, roto en 1000 pedazos. La pequeña esperanza que había albergado, la idea de que podíamos salvarnos, se había extinguido. Mi padre desde su tumba se reía a carcajadas. Su juego había funcionado a la perfección. No sentí tristeza. La tristeza es un lujo para quienes tienen algo que perder. Yo ya lo había perdido todo. Lo que sentí fue una rabia fría, una lucidez aterradora. La rabia que te da la certeza absoluta de que estás solo y de que la única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. La conversación con mi madre la noche anterior cobró un nuevo y siniestro sentido. Si tienes que ser un monstruo para conseguirla, sélo. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. Fui a buscarla. No sabía si para pedirle una explicación o para estrangular L.A. con mis propias manos. La encontré en el despacho de mi padre. Ya estaba allí, sentada en su imponente sillón de cuero, como si hubiera nacido para ocuparlo. No revisaba papeles ni hacía llamadas. Simplemente estaba allí, quieta, contemplando el retrato de Ricardo Valverde con una expresión indescifrable. «Felicidades, hermana», dije desde el umbral. Mi voz sonó hueca, metálica. Ella no se sobresaltó. Se giró lentamente, y la mujer que me miró ya no era la Marta que yo conocía. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una dureza de acero en sus ojos. Llevaba uno de los trajes caros de mi madre. Le quedaba perfecto. La transformación se había completado. «Leo», dijo, y su voz era tranquila, casi condescendiente. «Supongo que ya te has enterado». Me acerqué a la mesa, apoyando los nudillos sobre la caoba pulida. El mismo lugar donde, hacía solo un día, ella había llorado suplicando por la unidad familiar. «¿Cómo pudiste?», le pregunté, y la pregunta sonó estúpida, ingenua. «¿Cómo pudiste mirarnos a los ojos, mentirnos de esa manera?». Ella suspiró, como si le estuviera explicando algo evidente a un niño. «No lo entenderías. Alguien tenía que tomar una decisión. Alguien tenía que proteger el legado de papá». Solté una carcajada que no tenía nada de alegre. «¿Protegerlo? Lo has robado. Nos has traicionado a Javier y a mí por un montón de dinero». «El dinero habría acabado con nosotros», replicó poniéndose en pie. Su nueva seguridad en sí misma era irritante. «Javier lo habría despilfarrado en un año. ¿Y tú? Tú lo habrías usado para alejarte, para castigarnos por no haber sido la familia que querías. Yo lo he salvado. Lo he salvado de vosotros». Cada palabra era una bofetada. No se estaba disculpando. Se estaba justificando. Se creía la heroína de la historia. Pero lo que me dijo a continuación no era una excusa. Era una declaración de guerra. «Desde hoy las cosas van a cambiar. Esta casa, las empresas, todo está a mi nombre. Podéis quedaros, por supuesto. Siempre seréis mis hermanos. Pero viviréis bajo mis reglas». Se me heló la sangre. No solo nos había quitado la herencia. Nos estaba quitando la libertad. Nos estaba convirtiendo en sus vasallos. «Estás loca», siseé, incrédulo. «¿Crees que vamos a aceptar esto? ¿Crees que Javier se va a quedar de brazos cruzados?». Una sonrisa fugaz, afilada como un cuchillo, cruzó sus labios. «Javier hará lo que yo le diga. Y tú también, Leo. Porque por primera vez en vuestras vidas, no tenéis el apellido Valverde para protegeros. Lo tengo yo». En ese momento, la vi. Vi al verdadero monstruo que mi padre había creado. No era yo. Era ella. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era Javier. Su rostro era una máscara de furia. Debía de haber escuchado la conversación desde el pasillo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó. Su mirada yendo de mí a Marta. «¿Qué es eso de que te has quedado con todo?». Marta lo miró con una calma exasperante. «Es lo mejor para todos, Javier. Confía en mí». La vena del cuello de Javier palpitaba con fuerza. «Confiar en ti, tú la mosquita muerta, la santa, nos has apuñalado por la espalda». Se abalanzó hacia ella pero yo me interpuse.
No vale la pena, Javier, le grité, sujetándolo por los hombros. No te rebajes a su nivel. Suéltame, Leo, rugió, forcejeando. Voy a matarla. Pero sus ojos no solo reflejaban rabia, reflejaban pánico. El pánico de un hombre que, de repente, se daba cuenta de que su red de seguridad había desaparecido. Todas sus deudas, su vida de lujos, sus planes de futuro, todo se había esfumado. Estaba en la ruina. Estábamos en la ruina. Marta nos observaba desde detrás del escritorio, con los brazos cruzados. No había miedo en su rostro. Solo una decepción fría, como si estuviera contemplando a dos animales salvajes. Si no podéis comportaros, tendré que pediros que abandonéis esta casa, dijo con una voz que no admitía réplica. El descaro de sus palabras nos dejó sin aliento. Su casa. Hacía 24 horas era la casa de todos. Javier dejó de luchar. Me miró, y por primera vez desde que éramos niños, vi en sus ojos algo que no era rivalidad ni desdén, era una alianza forjada en la desesperación. Teníamos un enemigo común, y era mucho más peligrosa de lo que jamás habíamos imaginado. Esto no se va a quedar así, Marta, dijo Javier con una voz gélida. Te lo juro por la memoria de papá. Salió del despacho dando un portazo. Yo lo seguí, pero antes de irme me giré y miré a mi hermana. Disfruta del trono, le dije. Espero que te ahogues en él. Encontré a Javier en el salón rompiendo cosas. Un jarrón, un cuadro, una lámpara. Destrozaba con una furia impotente todo lo que representaba la riqueza que acababa de perder. No intenté detenerlo. Dejé que se desahogara. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, en medio del caos de porcelana y cristal, se desplomó en un sofá. Se acabó, Leo, dijo con la cara entre las manos. Nos ha destruido, no tenemos nada, nada. Me senté frente a él. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, lleno de los fantasmas de años de resentimiento. Pero ahora, ese resentimiento parecía insignificante comparado con la traición que nos unía. Quizá no, dije en voz baja. Javier levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes un plan? ¿Vamos a contratar abogados? El testamento es blindado, lo sabes, ¿no hay nada que hacer? Tenía razón. Legalmente, estábamos acabados. Marta había ganado. Pero mi padre nos había dejado más de una herencia, y la más poderosa no estaba escrita en ningún testamento. Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con el pequeño diario de cuero Burdeos. Lo puse sobre la mesa de centro, entre los restos de un cenicero de cristal. Javier lo miró sin comprender. ¿Qué es eso? ¿Te vas a poner a escribir tus memorias ahora? No son mías, dije, y sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Era cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero Marta nos había empujado a ello. Son de mamá. Javier frunció el ceño, confundido. Abrí el diario por una de las páginas marcadas. La que hablaba de Alejandro. La que hablaba del error. Se lo tendí. Lee, le ordené. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Él dudó, pero luego cogió el diario. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez, al principio con curiosidad, luego con una creciente incredulidad. Vi el color abandonar su rostro. Vi cómo su mandíbula se tensaba hasta el punto de que pensé que se rompería. Cuando terminó de leer, levantó la vista. Su mirada estaba vacía, perdida. Era la mirada de un hombre al que le acaban de arrancar el suelo bajo los pies. Esto es una broma, ¿verdad?, susurró. Una de tus retorcidas bromas para hacerme daño. Negué con la cabeza lentamente. Ojalá lo fuera, Javier. Lo encontré en el despacho de papá. Por eso te trataba así. Por eso te lo daba todo. Era su forma de castigarla a ella a través de ti. Se quedó en silencio durante un minuto que pareció una hora. El único sonido era el de su respiración agitada. Luego de repente lanzó el diario contra la pared con una fuerza increíble. ¡Mentira!, gritó, poniéndose en pie de un salto. Es una puta mentira, tú lo has escrito. Tú y esa zorra de Marta para acabar conmigo. Piensa, Javier, le dije, manteniendo la calma a duras penas. Piensa en todo, en su frialdad, en su mirada. En cómo nunca te exigió nada, porque no esperaba nada de ti. En cómo nunca te pareció raro no parecerte a nadie de la familia. La verdad ha estado delante de tus ojos toda tu vida. Mis palabras eran crueles, pero necesarias. Necesitaba que viera la verdad para poder usarla. Javier se tambaleó, como si le hubieran golpeado.
Se apoyó en la chimenea, respirando con dificultad. Su mundo, su identidad, todo su ser, se estaba desmoronando en tiempo real. El hijo pródigo, el favorito, el heredero natural, todo era una farsa. Era el hijo de un extraño, un recordatorio viviente de la infidelidad de su madre, y una herramienta de tortura para el hombre que creía su padre. Lloró. No con sollozos ruidosos, sino con un llanto silencioso y devastador. Lágrimas de rabia, de humillación, de una soledad tan profunda que me estremeció. En ese momento, a pesar de todo, sentí una punzada de compasión. Había desatado a un demonio, y no estaba seguro de poder controlarlo. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Cuando finalmente se calmó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La devastación en sus ojos había sido reemplazada por algo nuevo. Algo mucho más peligroso. Una determinación fría y vacía. Tiene que pagar, dijo con una voz que ya no parecía la suya. Todos tienen que pagar. Ella. Mi madre. Y sobre todo Marta. Y lo harán, le aseguré, recogiendo el diario del suelo. Esto, dije, sosteniéndolo en alto, es nuestra única arma. Marta ha ganado el dinero, pero nosotros tenemos la verdad. Y la verdad puede destruir algo que para ella es mucho más valioso que la fortuna. El apellido Valverde. El prestigio. La imagen. Javier me miró, y por primera vez, entendió. La codicia en sus ojos fue sustituida por el brillo de la venganza. ¿Chantaje?, preguntó. Asentí. No lo llames así. Llámalo justicia poética. Vamos a usar el secreto más sucio de la familia para recuperar lo que es nuestro. Una sonrisa torcida, casi demencial, se dibujó en su rostro. Me gusta, dijo, me gusta mucho. La alianza quedó sellada, ya no éramos Leo y Javier, los hermanos rivales. Éramos dos parias unidos por la traición, armados con un secreto capaz de demoler los cimientos de nuestra familia. Pasamos el resto del día planeando nuestro ataque. Cada detalle, cada palabra, no podíamos permitirnos fallar, era nuestro único disparo. Esa noche, la cena fue una farsa macabra. Marta se sentó a la cabecera de la mesa, el puesto de mi padre, como si lo hubiera hecho toda la vida. Javier y yo nos sentamos a cada lado, en silencio, como dos verdugos esperando la señal. Mi madre no bajó, seguramente era cómplice del golpe de estado de Marta. La mesa, cubierta de plata y cristal, parecía un campo de batalla antes de la carga final. Me alegro de que estéis más calmados, dijo Marta, rompiendo el silencio. Sé que es un ajuste difícil, pero con el tiempo entenderéis que es lo mejor. Javier apretó el cuchillo en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Le di una patada por debajo de la mesa. Aún no. Teníamos que esperar al momento perfecto. Después de la cena, la seguimos al despacho. Era la hora. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me sentía como un impostor, un conspirador. Me estaba convirtiendo en todo lo que siempre había odiado de mi padre. Pero el rostro sonriente de Marta, su arrogancia, alimentaba mi resolución. ¿Qué queréis ahora?, preguntó, sentándose de nuevo en su trono. Si venís a suplicar, ahorraos el esfuerzo. Javier se adelantó y dejó el diario de mi madre sobre la mesa, justo encima de los papeles de la herencia que ella estaba revisando. Marta lo miró con el ceño fruncido. ¿Y esto qué es? Léelo, dijo Javier con una voz siniestra. Es una historia familiar, te va a encantar. Marta nos miró con desconfianza, pero la curiosidad pudo con ella. Abrió el diario. Al igual que Javier, sus ojos volaron sobre las páginas. Vimos el mismo proceso en su rostro. La confusión, la incredulidad, y finalmente, el horror puro al comprender las implicaciones. Cuando levantó la vista, estaba pálida como el papel. «¿Esto es verdad?», tartamudeó. Por primera vez desde que firmó el testamento, su máscara de control se resquebrajó. «Cada palabra», afirmé yo. Y es un secreto que, si saliera a la luz, convertiría el prestigioso apellido Valverde en el hazmerreír de todo el país. Imagina los titulares, Marta. El escándalo. El imperio de tu padre construido sobre una mentira. Ella nos miró, aterrorizada. Sabía que la teníamos. El dinero no significaba nada sin el nombre, sin el respeto, sin el poder que conllevaba. «Sois unos monstruos», susurró. Javier soltó una carcajada. «Tú nos has creado, hermanita. Ahora, vamos a negociar los términos de tu rendición». Le expusimos nuestras condiciones.
La fortuna se dividiría en 3 partes iguales, tal y como debería haber sido. Se crearían fideicomisos, se firmarían contratos. Ella seguiría siendo la cara visible del imperio, si quería, pero nosotros seríamos socios con el mismo poder. Si se negaba, una copia del diario llegaría a la redacción del principal periódico del país a la mañana siguiente. Marta se quedó en silencio, con la mirada perdida. Su victoria había durado menos de un día. Estaba atrapada, podía verlo en sus ojos. La rabia luchando contra el pánico. El orgullo contra la humillación. Estaba a punto de ceder, podía sentirlo, habíamos ganado. Pero entonces la puerta del despacho se abrió. Allí, de pie en el umbral, estaba nuestra madre. Elena. No parecía ni frágil ni agotada. Llevaba un vestido de seda oscuro, y nos miraba con una expresión de profunda decepción, como una profesora observando a unos alumnos que no han entendido la lección. Su presencia cambió por completo la atmósfera de la habitación. Caminó lentamente hacia la mesa. No miró a Marta. Sus ojos estaban clavados en Javier y en mí. Cogió el diario que estaba sobre la mesa y lo sostuvo en su mano, sin ni siquiera mirarlo. «Sois tan ingenuos», dijo con una voz tranquila pero cargada de un poder que nos heló la médium. «Creíais que esto era el juego de vuestro padre», continuó, su mirada recorriendo nuestros rostros atónitos. «Creíais que estabais luchando contra Marta». Hizo una pausa, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero vuestro padre ya no está para mover las fichas. Ahora las muevo yo. Y Marta solo ha seguido mis instrucciones al pie de la letra». El silencio que siguió a las palabras de mi madre fue más denso y profundo que el que había seguido a la lectura del testamento. Era un silencio que no anunciaba una guerra, sino que declaraba, con una frialdad absoluta, que la guerra ya había terminado. Y que nosotros la habíamos perdido antes siquiera de saber que estábamos luchando. Javier y yo nos miramos, y en sus ojos vi el mismo desconcierto, la misma incredulidad que sin duda se reflejaba en los míos. Éramos 2 soldados en un campo de batalla desierto, descubriendo que el enemigo nunca había estado al otro lado de la trinchera, sino en nuestro propio cuartel general. ¿Tus instrucciones? Logré articular, y mi voz fue un susurro ronco. ¿Marta? ¿Tú lo sabías? Mi hermana, que había recuperado la compostura bajo la mirada de acero de mi madre, asintió lentamente. Su rostro ya no mostraba pánico, sino una especie de resignación sombría. Mamá me explicó que era la única manera. La única forma de mantener el patrimonio unido. De protegernos. ¿Protegernos?, estalló Javier, su risa era un sonido roto, histérico. Habéis declarado una guerra civil para protegernos. Me habéis arrancado la identidad, la habéis usado como un arma y lo llamáis protección. Estáis enfermas, las 2. Se giró hacia nuestra madre, con una furia que parecía emanar de cada poro de su piel. Y tú, después de todo lo que él te hizo, te conviertes en él. ¿Usas sus mismas tácticas, su misma crueldad? Mi madre no se inmutó. Su calma era lo más aterrador que había visto en mi vida. Era la calma de quien ha sopesado todas las variables, de quien ha previsto todos los movimientos. Vuestro padre me enseñó una lección muy valiosa, Javier, dijo, su voz cortando el aire. El poder no se comparte. Se toma. Y una vez que lo tienes, no dejas que los sentimientos te impidan hacer lo necesario para conservarlo. Él nos habría destruido, nos habría enfrentado hasta que no quedara nada. Yo he precipitado la crisis para controlarla. Controlarla, repetí, sintiendo un frío glacial extenderse por mi pecho. Has manipulado a tu propia hija para que traicione a sus hermanos. Has permitido que tu otro hijo descubra la verdad más dolorosa de su vida de la forma más brutal posible. ¿Eso es control, mamá? ¿O es simplemente venganza? Una venganza contra un hombre muerto usando a sus hijos como munición. Ella me sostuvo la mirada, y en sus ojos no vi ni una pizca de arrepentimiento. Solo la convicción férrea de una generala que ha sacrificado a sus tropas por un bien mayor que solo ella comprende. Yo no soy como vuestro padre, afirmó y dio un paso hacia nosotros. Él disfrutaba con el caos, con el dolor, yo solo busco orden. El Imperio Valverde es una bestia salvaje, con deudas ocultas, con enemigos que Ricardo hizo y que ni siquiera conocéis. Si la herencia se hubiera dividido, os habrían devorado por separado en menos de 6 meses. Necesitaba un único líder, un líder al que yo pudiera guiar. Sus ojos se posaron en Marta. Marta siempre ha sido la más obediente, la más leal. La palabra leal cayó entre nosotros como un insulto. Marta se encogió, como si la lealtad de la que hablaba mi madre fuera una marca de hierro al rojo vivo sobre su piel. Yo no quería haceros daño, susurró, mirándonos por primera vez con una sombra de su antigua fragilidad.
Pero mamá tiene razón. Javier, tú habrías vendido tu parte al primer postor. Y tú, Leo, te habrías marchado, dejándonos solos para lidiar con el desastre. Lo hice por la familia, para que el nombre Valverde sobreviviera. El nombre Valverde es una mentira, rugió Javier, señalando el diario que mi madre aún sostenía. Y yo soy la prueba viviente de ello. No me hables de familia ni de supervivencia. Se acercó a mi madre, con el rostro descompuesto por el dolor y el odio. Devuélveme eso. Es lo único que me queda, la única verdad en todo este estercolero. Mi madre miró el diario en su mano como si fuera un objeto sin importancia. Luego, con una lentitud exasperante, caminó hacia la chimenea, donde las brasas de un fuego anterior aún parpadeaban débilmente. Javier y yo la seguimos con la mirada, sin comprender. Marta ahogó un grito. «Mamá, no». «Este diario», dijo mi madre, de espaldas a nosotros, su silueta recortada contra el resplandor anaranjado. «Fue mi prisión durante 30 años». Ricardo lo guardaba como su trofeo definitivo, la prueba de mi único error, de mi única debilidad. Creía que con él me tenía controlada. Pero se equivocaba. No era mi debilidad, era mi recordatorio. Se giró para mirarnos, y sus ojos brillaban con una intensidad febril. Me recordaba cada día por qué tenía que ser más fuerte que él. Más inteligente. Más paciente. Me enseñó a esperar mi momento. Y ahora, su poder sobre mí ha terminado. Y con un gesto que fue a la vez liberador y terriblemente destructivo, arrojó el diario a las brasas. Observamos, paralizados, cómo las llamas lamían el cuero gastado. Las esquinas de las páginas se enroscaron, volviéndose negras, antes de prender con una llamarada súbita y brillante. Años de secretos, de dolor, de una verdad que acababa de nacer para nosotros, se convertían en cenizas y humo ante nuestros ojos. La única prueba de nuestra chantajear, la única arma que teníamos, desaparecía para siempre. Mi madre no solo había ganado la partida, había quemado el tablero. Javier fue el primero en reaccionar. Pero no gritó, no hubo más violencia. Simplemente se echó a reír. Una risa hueca, desprovista de toda alegría, que resonó en el despacho y se nos clavó en el alma. Era la risa de un hombre que lo ha perdido absolutamente todo, hasta el sentido de la realidad. Dejó de reír tan bruscamente como había empezado. Bien, dijo con una calma espeluznante, miró a mi madre, a Marta y luego a mí. Habéis ganado. Quedaos con el dinero, quedaos con el nombre. Quedaos con vuestros secretos y vuestras mentiras. Se pasó las manos por el pelo, como si intentara ordenarse las ideas, o quizá, como si intentara no desmoronarse. Yo ya no quiero nada de esto. Ya no soy un Valverde, de hecho nunca lo fui, ¿verdad? Soy libre. La palabra libre sonó como la condena más terrible. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No se tambaleaba. Caminaba erguido, con una dignidad que no le había visto nunca. Era la dignidad del náufrago que decide dejar de bracear y se entrega a la corriente. Javier, espera, dijo Marta, su voz un hilo. Pero él no se detuvo. Ni siquiera se giró. Abrió la puerta y desapareció en el pasillo. El sonido de la puerta principal cerrándose un momento después fue como un disparo de salida hacia una vida que ninguno de nosotros podía imaginar. La habitación quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el crepitar de las cenizas del diario. Marta se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar, esta vez de verdad. Eran los sollozos de una reina que acaba de ser coronada en un reino de cenizas y soledad. Su victoria era completa. Y estaba completamente sola. Mi madre, en cambio, parecía satisfecha. Como si todo hubiera salido exactamente según su plan. Se acercó al mueble bar y se sirvió un brandy, con la mano firme. Se giró hacia mí, ofreciéndome una copa. Negué con la cabeza. No podía mirarla a los ojos. Me daba asco. Y me daba miedo. Él volverá, dijo, restándole importancia. No tiene a dónde ir, no sabe hacer nada. Cuando se le acabe el dramatismo, volverá a por lo que le corresponde. Un sueldo, una posición. Se conformará. Yo sabía que se equivocaba. El Javier que había salido por esa puerta no volvería jamás. Había sido destruido y reconstruido en algo nuevo, algo impredecible. ¿Y yo, mamá? Le pregunté, mi voz apenas audible. ¿Qué papel me has reservado en tu nuevo orden? ¿El del consejero silencioso? ¿El del hermano traicionado al que hay que mantener contento? Ella tomó un sorbo de su copa, saboreándolo. Me estudió con sus ojos fríos y calculadores. Tú eres el más peligroso, Leonardo, admitió, y en su voz había una nota de algo que podría haber sido respeto,
Eres el único que piensa como yo. El único que vio el tablero completo. Por eso no podías tener el control. Eres demasiado parecido a tu padre. Demasiado impredecible. Me ofreció una sonrisa gélida. Pero hay un lugar para ti. Siempre lo habrá. Eres mi hijo. Sus palabras deberían haberme consolado, pero se sintieron como las cadenas más pesadas de todas. Ser su hijo significaba ser parte de su juego, de su mundo de sombras y manipulación. Significaba aceptar que la traición era una herramienta legítima, y que el amor era una debilidad. Miré a Marta, que seguía llorando en silencio, prisionera en su trono de oro. Miré las cenizas en la chimenea, los restos de una verdad que había durado apenas unas horas, y tomé mi decisión. No, dije, simple y llanamente. Yo no soy como papá, y desde luego, no quiero ser como tú. Di un paso atrás, alejándome de ella, de la mesa de caoba, de todo lo que representaba. Quédate con tu orden. Quédate con tu dinero y con tu hija leal. Yo, al igual que Javier, elijo la libertad. Salí del despacho sin mirar atrás, no corrí, no di un portazo. Simplemente caminé. Atravesé el salón silencioso, pasé junto a los retratos de mis antepasados, esos rostros severos que habían construido un imperio sobre cimientos de ambición y secretos, y por primera vez, no sentí su peso sobre mis hombros. No sentí la obligación de estar a su altura. No sentí nada más que un inmenso y abrumador alivio. Mientras cruzaba el umbral de la mansión Valverde por última vez, el aire fresco de la noche me golpeó la cara y sentí que podía volver a respirar. No tenía un plan. No tenía dinero. No tenía familia. Pero era libre. Libre de la sombra de mi padre, de la manipulación de mi madre, de la rivalidad con mis hermanos. Libre de un apellido que era a la vez un privilegio y una enfermedad. Ha pasado un año desde aquella noche. Vivo en un pequeño apartamento en una ciudad costera, lejos del ruido y la furia de la capital. Trabajo en una librería, gano poco, pero cada euro me lo he ganado yo. A veces por la noche me despierto pensando en ellos, leo las noticias económicas y veo el nombre de Marta. La nueva CEO del Imperio Valverde. Las fotos la muestran siempre impecable, sonriente, poderosa. Pero en sus ojos, a veces, creo ver la misma soledad que vi aquella noche en el despacho. Sé que mi madre gobierna desde las sombras, la emperatriz viuda, finalmente en control de todo, son las reinas de un reino vacío. De Javier, no he vuelto a saber nada. A veces me pregunto si encontró a ese tal Alejandro, su verdadero padre. O si simplemente se reinventó, se dio un nuevo nombre, y empezó de cero en algún lugar donde nadie conocía la historia de la familia Valverde. Espero, con todo mi corazón, que encontrara la paz. Espero que su libertad sea real, y no solo la ausencia de cadenas. El testamento de mi padre contenía una cláusula brutal, diseñada para destruirnos. Y en cierto modo, lo consiguió. Nos rompió para siempre. Pero a veces pienso que, en su crueldad, nos hizo un último y retorcido regalo. Nos obligó a elegir. Marta eligió el poder. Mi madre eligió el control. Y Javier y yo, por caminos distintos, elegimos romper el ciclo. Yo no firmé aquel papel, no renuncié a mis hermanos a cambio de dinero. Pero participé en el juego. Usé el secreto de mi madre como un arma. Intenté chantajear a mi propia hermana. En mi afán por conseguir lo que creía que era justicia, me convertí en un reflejo de mi padre. Y esa es una mancha que ninguna fortuna puede limpiar y ninguna distancia puede borrar. Compré mi libertad, sí, pero el precio fue descubrir al monstruo que yo también podía llegar a ser. Y ese es el desprecio más eterno de todos, el que sientes por ti mismo. La familia, me he dado cuenta, no es solo la sangre que compartimos, es un complejo tejido de confianza, de lealtad y de secretos. Y cuando uno de esos hilos se rompe, la tela entera se desgarra de forma irreparable. Puedes intentar remendarla, pero las cicatrices siempre estarán ahí, recordándote la herida. O puedes simplemente cortar los hilos y empezar a tejer algo nuevo, algo tuyo, aunque sea más pequeño y humilde. Esta ha sido mi historia. Una historia sobre el peso de la herencia. No del dinero, sino del dolor que se pasa de generación en generación. Si alguna vez os habéis sentido atrapados por vuestra propia familia, si habéis tenido que luchar por encontrar vuestro propio camino, dejadme vuestra historia en los comentarios. Me reconforta saber que no estoy solo en este viaje. Y si mi relato os ha tocado el alma, suscribíos, porque hay muchas más sombras que explorar juntos. Gracias por escucharme.